Tasha Fenwick se ajustó las gafas y volvió a comprobar los números de la pantalla por enésima vez. Los informes de ensayos clínicos exigían una precisión impecable y su puesto como científica de datos en MedTech Solutions no toleraba errores. El monitor proyectaba una luz pálida sobre su rostro de rasgos delicados enmarcados por un cabello castaño. A sus 32 años, Tasha parecía más joven de lo que era, salvo por las finas líneas de expresión en las comisuras de los ojos, resultado de horas de mirar tablas y gráficos. El reloj de su mesa marcaba las 17:30. Era hora de volver a casa, al suburbio de New Brighton, donde Elliot y ella tenían una casa de 2 plantas con un pequeño jardín, una imagen casi perfecta del sueño americano de clase media. Tasha suspiró y cerró el portátil. Probablemente, Elliot ya estaba planeando la velada, programada al minuto. El autobús recorría habitualmente las calles de la ciudad, alejando a Tasha del edificio acristalado de MedTech y adentrándola en un barrio residencial. A través de la ventanilla observó cómo el paisaje cambiaba de centros de negocios a casas pulcras con el césped cortado, las mismas casas, los mismos coches, las mismas vidas. Este orden le había parecido antes acogedor y fiable, pero ahora era cada vez más deprimente. «Cariño, ya estoy en casa», dijo Tasha al abrir la puerta principal. Elliot Harwood, su marido desde hacía 11 años, estaba sentado a la mesa de la cocina con su ordenador portátil. Llevaba el pelo rubio pulcramente peinado y la camisa blanca planchada hasta crujir. Ni siquiera en casa se permitía relajarse. «Hola, la cena está en la nevera, la he calentado antes», respondió sin apartar los ojos de la pantalla. «Tengo que terminar los análisis para la presentación de mañana». Berman prometió tenerme en cuenta para un ascenso si todo salía bien. Tasha asintió y se dirigió a la nevera. Elliot, analista financiero en New Brighton Investments, se había pasado los últimos 3 años hablando sobre todo de carreras, ascensos y estatus. Sus ambiciones habían crecido exponencialmente y cada vez tenía menos tiempo para las relaciones. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó Tasha, calentando la lasaña. «Productivo». Berman insinuó que si conseguía un ascenso, deberíamos pensar en mudarnos a Oakwood Hills. Allí viven todos los altos directivos. ¿Te imaginas la piscina que nos podríamos permitir? Tasha se quedó helada con el tenedor en la mano. ¿Oakwood? Pero si acabamos de hipotecar esa casa hace 3 años y conseguimos un buen tipo de interés. Es una inversión de futuro. Elliot apartó por fin la vista de la pantalla. Conexiones, Tasha. Las conexiones adecuadas. ¿No te das cuenta de cómo funciona? Cuando vives entre gente de éxito, el éxito llega más rápido. Tasha bajó la mirada hacia su plato. Hablar de éxito y estatus se había convertido en un ritual diario. Barrio prestigioso, coche prestigioso, trabajo prestigioso. A veces le parecía que sus vidas se habían convertido en una persecución de fantasmas. «Sabes, hoy he recibido una carta interesante», dijo cambiando de tema. «Mi antigua compañera de clase Zoe ha montado una startup para analizar datos médicos. Se ofrece como asesora». Elliot hizo una mueca. «¿Una startup? ¿De verdad? Es un riesgo. Tienes un trabajo estable, un buen sueldo. ¿Por qué ibas a dejarlo?» «No tienes que dejar tu trabajo. Podrías empezar como consultor. Es una idea interesante, usar el aprendizaje automático para analizar datos clínicos. ¿Cuánto pagan por esta idea interesante?» «No mucho todavía, pero tengo opciones sobre acciones. Si sale adelante». Elliot se rió. «¿Acciones en una empresa desaparecida? Tasha, no eres una niña. Necesitamos dinero de verdad, sobre todo si queremos mudarnos a Oakwood». Tasha apartó su plato. «No he dicho que quiera mudarme. Pero es un paso lógico. Mi carrera está creciendo. Necesitamos encajar». «¿Encajar en qué?», preguntó Tasha en voz baja. Elliot suspiró con la paciencia que había desarrollado en los últimos años, como si estuviera explicando una obviedad a un niño.
estatus, posición. No querrás ser un simple operador de datos toda tu vida, ¿verdad? Una casa normal en un barrio normal. Podemos hacerlo mejor. Soy analista de datos, no operadora de datos, corrigió Tasha. Y me gusta nuestra casa. Me gusta mi jardín. ¿Para qué necesitamos una piscina si ni siquiera encontramos tiempo para cenar juntos? Elliot cerró el portátil con un ligero chasquido. Es una dificultad temporal. Cuando me asciendan tendremos más tiempo el uno para el otro. Tasha quiso decir que había oído eso por tercer año, pero guardó silencio. En lugar de eso, recogió los platos y se dirigió al fregadero. Por cierto, ha llegado el aviso del pago de la hipoteca, le dijo Elliot a su espalda. No te olvides de remitir la cuota antes de que acabe la semana. Tasha se quedó paralizada antes de volverse hacia su marido. Creo que deberíamos discutir la cuestión. ¿Qué cuestión? Elliot frunció el ceño. Siempre pagamos a medias, ese es nuestro acuerdo. He pensado en la oferta de Zoe. Si invertimos en su proyecto ahora, ¿quieres invertir el dinero de la hipoteca en una empresa poco fiable? Elliot miró a su mujer con incredulidad. ¿Estás de broma? No toda la cantidad, por supuesto, pero sí una parte. Tasha, eso es una irresponsabilidad. Tenemos una hipoteca a 25 años. No podemos arriesgarnos. Pero estabas hablando de mudarte, de una nueva hipoteca. No es un riesgo. Es un riesgo manejable. Las propiedades de Oakwood siempre suben de valor. Elliot se levantó y se paseó por la cocina. Y tu amiga sugiere que tiremos nuestro dinero. Ni siquiera has preguntado a qué se dedica su empresa, dijo Tasha en voz baja. No hace falta que lo pregunte. El 90% de las nuevas empresas fracasan el primer año. Y 10 sobreviven y... ¿Y qué? ¿Se convierten en el nuevo Google? Elliot sonrió. Sé realista. Tasha apretó los labios. Había pasado el último mes estudiando el plan de negocio de Zoe, analizando el mercado de la tecnología médica. La idea era prometedora: crear un algoritmo capaz de predecir la eficacia de los medicamentos basándose en los datos genéticos del paciente. Este tipo de desarrollos ya habían aparecido en el mercado, pero el planteamiento de Zoe se analizó más a fondo. He estado pensando en ello, dijo Tasha en voz baja, y he decidido intentarlo. No voy a pagar la hipoteca este mes, pero voy a invertir en el proyecto de Zoe. Elliot se quedó helado en mitad de la cocina. Perdona, ¿qué? Pondré mi parte de la hipoteca en la puesta en marcha, repitió Tasha con más firmeza. Solo por este mes. No puedes tomar esas decisiones unilateralmente. Elliot alzó la voz. Esta es nuestra casa. ¿Que estás dispuesto a vender para mudarte a Oakwood?, rebatió Tasha. Es mi dinero, Elliot, y veo potencial en este proyecto. ¿Potencial? Elliot soltó una risita nerviosa. ¿Arriesgas nuestro historial crediticio por un poco de potencial? Te pagaré el mes que viene. Ahora mismo, quiero invertir en algo en lo que creo. ¿En qué crees? Elliot levantó la voz. ¿Qué tal creer en nuestra familia, en nuestro hogar? Hemos pasado 11 años construyendo una vida, y tú estás dispuesto a arriesgarlo todo por un capricho. No es un capricho. Tasha trató de hablar con calma, aunque el corazón se le aceleraba. He estudiado el mercado, analizado los riesgos. El proyecto de Zoe tiene posibilidades reales de éxito. Eres una analista de datos, no una inversora de capital riesgo. Elliot casi gritaba. Maldita sea, Tasha, vivimos en el mundo real. Tenemos compromisos, planes. Tus planes, dijo Tasha en voz baja. Mudarse a Oakwood, coches nuevos, ser socio de un club de golf. Esos son tus planes, Elliot. Y cuando sugiero algo propio, lo llamas capricho. Elliot respiró hondo, claramente intentando calmarse. Mira, no quiero pelear. Vamos a pagar la hipoteca como siempre, y luego discutiremos tus planes de inversión. Podríamos destinar parte de nuestros ahorros. No tenemos ahorros, Elliot, dijo Tasha cansada.
Todo se va en la hipoteca y en el alquiler del coche nuevo, lo cual es apropiado para mi posición. Volvió a espetar Elliot. ¿Tienes idea de cómo me mirarían mis compañeros si fuera al trabajo en un cacharro? Nadie está sugiriendo que conduzcas una ruina, pero no tenemos que cambiar el coche cada 2 años. Elliot se pasó la mano por el pelo, estropeando el peinado perfecto. Tú no lo entiendes. En mi trabajo, importa cómo eres, qué conduces, dónde vives. Forma parte del juego. Y en mi campo, lo que importa es lo que haces, replicó Tasha en voz baja. Y quiero hacer algo significativo. Este proyecto podría ayudar a miles de personas a recibir un tratamiento mejor. Dios, Tasha, siempre has sido una idealista. Elliot sacudió la cabeza. Pero no podemos vivir solo de ideales. Necesitamos dinero, estabilidad. No voy a renunciar a la estabilidad. Solo quiero probar algo nuevo. Tasha dio un paso hacia su marido. Por favor, Elliot, esto es importante para mí. Elliot se apartó. Más importante que nuestro hogar, que nuestra reputación. La reputación. Tasha frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver la reputación? ¿Tienes idea de lo que pasa si no pagamos la hipoteca? El banco enviará un aviso. Podría llegar a mi dirección. ¿Cómo voy a quedar solicitando un puesto de analista senior si ni siquiera sé gestionar mis propias finanzas? Tasha no podía creer lo que oía. Así que no se trata del riesgo, sino de cómo te ven tus superiores. Todo está relacionado. Elliot le estrechó las manos. ¿Por qué no quieres entenderlo? Tenemos que mantener cierta imagen, sin delincuencia, sin riesgos. Todo tiene que ser perfecto. ¿Perfecto para quién? Tasha sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Para su jefe? ¿Para tus vecinos? ¿Y para nosotros, Elliot? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo que nos diera alegría, no solo mantenimiento de imagen? Elliot apretó los puños. ¿Sabes cuál es tu problema, Tasha? No sabes mirar hacia adelante. Ahora mismo estamos invertidos en mi carrera, en nuestro estatus. Dentro de 5 o 7 años estaré en un puesto directivo, con primas, acciones en la empresa. Entonces podremos relajarnos y disfrutar de la vida. De aquí a 5 o 7 años, Tasha sonrió con amargura. Hace 3 años dijiste lo mismo, solo un poco más, y entonces tendremos una vida de verdad. Mientras tanto, nuestras vidas pasan de largo. Estoy trabajando por nuestro futuro. Elliot levantó la voz. Y tú quieres arruinarlo todo por una aventura. Quiero vivir ahora, no algún día después. Tasha sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Y no voy a renunciar a esa oportunidad. Mi parte de la hipoteca de este mes la voy a invertir en el proyecto de Zoe. Elliot permaneció en silencio durante casi 1 minuto, con un rostro que pasaba de la incredulidad a la furia y viceversa. Cuando habló, su voz era grave y helada. Si eso es lo que decides, a partir de ahora vas a pagar tú la hipoteca. Toda ella. ¿Qué? Tasha parpadeó. Pero este es nuestro hogar juntos. No, la cortó Elliot. Es una casa en la que he invertido mi dinero, mi tiempo y mi esfuerzo. Y tú creías que podías no pagar y que no pasaría nada. Bueno, si no pagas tu parte antes de que acabe la semana, puedes hacer las maletas. ¿Me estás echando? Tasha no podía creer lo que estaba pasando. ¿Por un pago? Por tu actitud irresponsable. Elliot golpeó la mesa con la palma de la mano. Estás poniendo en peligro todo lo que hemos construido durante años. Mi reputación, nuestro historial crediticio. Otra vez tu reputación, dijo Tasha con amargura. A veces pienso que es lo único que te importa de verdad. Parece que no te importa nada. Elliot cruzó los brazos sobre el pecho. Ni la estabilidad, ni el futuro, ni mi carrera. Tasha respiró hondo. Años de frustración y cansancio acumulados estallaron. Tu carrera es de lo único que hemos hablado en los últimos 3 años. Tu carrera, tu estatus, tu ambición. ¿Dónde estoy yo en todo esto, Elliot? ¿Dónde están mis sueños, mis objetivos? ¿Tus sueños? Elliot sonrió.
¿No te apoyé cuando querías estudiar tecnología médica? ¿No te ayudé con tu currículum, con la preparación de la entrevista? Sí, porque MedTech es una empresa prestigiosa con un buen sueldo, y ahora que quiero arriesgarme y hacer algo realmente importante. ¿Importante? Elliot se rió. Tasha, vives en una fantasía. ¿Crees que tu amigo ha inventado la cura del cáncer? No es más que otra empresa que cerrará en 6 meses y te quedarás sin blanca y sin casa. Tasha se enderezó, sintiéndose extrañamente tranquila. Creo en este proyecto, y he tomado una decisión. Elliot la miró fijamente durante unos segundos, y luego su rostro se contorsionó de rabia. De acuerdo, haz lo que quieras, pero no en mi casa. Aquí no hay alojamiento gratuito. ¡Fuera! Las palabras golpearon a Tasha como una bofetada. 11 años juntos, y así como así. Va en paz. Elliot, no puedes. ¡Sí, puedo! Estaba gritando. Esta es mi casa. Gano más dinero. Siempre he invertido más. Si no quieres jugar con las reglas, vete. Tasha se quedó mirando en silencio al hombre que tenía delante. ¿Dónde estaba el Elliot que había conocido en la fiesta de la universidad? El tipo soñador, ambicioso pero amable, con planes para cambiar el mundo a mejor. ¿Dónde habían desaparecido sus conversaciones sobre el futuro, llenas de esperanza y no de números en una aplicación bancaria? Vale, dijo en voz baja. Me marcho. Elliot no parecía esperar una respuesta tan tranquila. Su enfado fue sustituido por un momento de confusión. ¿Qué? He dicho que me iré, repitió Tasha con más firmeza. Tienes razón. Esta es tu casa, tus reglas. No quiero seguir viviendo según ellas. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Elliot la siguió, aún confuso. Espera, ¿hablas en serio? Vio a Tasha sacar una bolsa de viaje del armario. Tasha, no me refería a eso. No, eso es exactamente lo que quería decir. Comenzó a doblar la ropa. Dijiste que esta era tu casa, que podía limpiarla, y lo hago. Pero, ¿a dónde vas a ir? Tasha se detuvo un momento. No lo había pensado, pero ahora la respuesta surgió de forma natural. A casa de Zoe. Hace poco alquiló un piso para su oficina y allí hay un sofá. Yo lo arreglaré. Elliot se pasó una mano por el pelo, despeinándoselo aún más. Mira, vamos a calmarnos y a hablar de esto como adultos. Ya lo hemos hecho, siguió empacando Tasha. Has sido muy clara. Aquí no hay alojamiento gratuito. Tasha, no seas infantil. Solo quería que comprendieras la gravedad de la situación. Lo entiendo. Cerró la cremallera de su maleta. Me di cuenta de que nuestros valores habían divergido hasta el punto de que ya no podíamos vivir juntos. Elliot la agarró del brazo. ¿Qué te pasa? Es solo una discusión sobre la hipoteca. Tasha le soltó la mano. No, Elliot. Es una discusión sobre cómo queremos vivir nuestras vidas, sobre lo que es importante para nosotros. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Tú quieres vivir en un mundo donde el estatus y la imagen son más importantes que cualquier otra cosa. No puedo seguir con esto. Tasha, para. Elliot la siguió. No puedes irte así como así. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia su marido. ¿Por qué no? Tú fuiste quien me dijo que me fuera. Estaba enfadada. La gente dice cosas cuando está enfadada. El problema es, Elliot, que dijiste exactamente lo que crees que dijiste. Tasha abrió la puerta. Esta es tu casa, tus reglas, tu vida, y ya no quiero ser solo un accesorio en ella. Tasha, por favor. La voz de Elliot tenía una pizca de pánico. Hablemos de esto. Lleguemos a un acuerdo. ¿Qué clase de compromiso? ¿Pago la hipoteca y me olvido de mis sueños? Tasha negó con la cabeza. No, gracias. Cruzó el umbral. El aire del atardecer era fresco y olía a hierba recién cortada y a jazmín del jardín del vecino. Tasha inhaló profundamente, sintiéndose extrañamente ligera. Te vas a arrepentir de esto, dijo Elliot tras ella. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, será demasiado tarde. Tasha no se volvió.
Caminó por el cuidado sendero hasta la puerta, pasando por delante de los parterres que había plantado hacía 3 años. En algún lugar de su mente sabía que no solo se iba de casa, sino que dejaba una vida que hacía tiempo que había dejado de ser suya. Hasta que no cruzó la puerta, Tasha no se permitió parar y mirar atrás. Elliot seguía de pie en la puerta. Su figura parecía indistinta en el crepúsculo. Podía volver, pedir disculpas, pagar la hipoteca, seguir interpretando el papel de esposa perfecta de un financiero de éxito. En lugar de eso, Tasha se dio la vuelta y caminó hacia adelante, agarrando con más fuerza el asa de su bolso. Había incertidumbre por delante, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que iba en la dirección correcta. Lo primero que hizo Tasha al salir de casa de Elliot fue llamar a Zoe Thatcher. La antigua amiga de la universidad escuchó su confusa historia e invitó a Tasha a su casa sin más preguntas. Una estancia temporal en el sofá de la oficina se convirtió en una convivencia de 3 meses hasta que Tasha encontró su propio lugar, un minúsculo estudio en una vieja casa a las afueras de New Brighton. 40 metros cuadrados que daban al muro de ladrillo del edificio de al lado fueron su primer hogar verdaderamente propio, sin césped inmaculado ni vecinos que juzgaran la marca de tu coche. 15 minutos a pie hasta la parada del autobús, otros 40 minutos de trayecto hasta la oficina de MedTech. Pero Tasha no se quejaba. La libertad merecía la pena. ¿Estás segura de que no quieres pedir el divorcio?, preguntó Zoe, ayudando a Tasha a desembalar las pocas pertenencias del nuevo piso. Han pasado 4 meses y no has sabido nada de tu marido. Tasha se encogió de hombros, ordenando los libros en las improvisadas estanterías de cajones. Aún no estoy preparada, y no tengo tiempo para lidiar con abogados. Zoe miró a su amiga con escepticismo, pero no insistió. En lugar de eso, sacó de su bolso una botella de vino y 2 vasos de plástico. Por un nuevo hogar y una nueva vida. Tasha sonrió y levantó la copa. Una nueva vida. Sonaba desalentador y emocionante al mismo tiempo. Estos 4 meses habían sido una prueba de fuerza. Al cruzar las puertas de la casa en la que había vivido durante 3 años, Tasha se encontró casi en caída libre. Sin el colchón de seguridad de un presupuesto conjunto, cada gasto requería una planificación cuidadosa. El alquiler del estudio se comía casi la mitad de su sueldo, y Tasha empezó a trabajar a tiempo parcial por las tardes, analizando datos para pequeñas empresas médicas emergentes. Pero el proyecto principal seguía siendo la startup de Zoe, Genomedics. La propia idea Elliot la calificó de apuesta. Tasha invirtió en ella no solo el dinero que había ahorrado en su hipoteca, sino también casi todo su tiempo libre. Analizar datos clínicos, buscar patrones, programar algoritmos, un trabajo que requiere una concentración total y una paciencia infinita. ¿Duermes algo?, le preguntaba Zoe cuando encontraba a Tasha frente a su portátil a las 3 de la madrugada. «Dormiré cuando me jubile», bromeaba frotándose los ojos enrojecidos. Tras 6 meses viviendo así, Tasha se dio cuenta de que sus habilidades no eran suficientes. Los conocimientos básicos de programación que había aprendido en la universidad no bastaban para los complejos algoritmos de aprendizaje automático que requería el proyecto, así que se matriculó en cursos intensivos en línea de Python y análisis de datos. ¿Cuánto cuesta? Zoe se horrorizó cuando vio lo que costaba. Todos mis ahorros, se encogió de hombros Tasha. Pero es una inversión de futuro. La frase que Elliot había utilizado tan a menudo sonaba ahora diferente, no como una excusa para la interminable búsqueda de estatus, sino como una elección consciente. Los días se convirtieron en un borrón de trabajo, estudio y sueño ocasional. Levantarse a las 6 de la mañana, 1 hora para los cursos antes del trabajo principal, 8 horas en MedTech. Luego, volver a estudiar o trabajar en el proyecto Genomedics hasta altas horas de la noche. Los fines de semana, maratones de programación con Zoe
y su equipo de 3 entusiastas igualmente obsesionados. Después de un año viviendo así, Tasha casi no se reconocía en el espejo. Su cara se había encogido, tenía sombras bajo los ojos, pero sus ojos estaban vivos y ardían. Había adelgazado, su pelo había vuelto a crecer y se había quemado al sol del verano hasta adquirir un color trigo. Su vestuario se había reducido a un conjunto básico de ropa cómoda. Se habían acabado los trajes y las blusas para mantener su imagen corporativa. En el primer aniversario de su separación de Elliot, Tasha recibió una carta de su abogado. Su marido había decidido finalmente solicitar el divorcio. Los papeles eran secos e impersonales, como lo había sido el propio Elliot en los últimos años de su matrimonio. Reparto equitativo de los bienes, sin reclamaciones por ninguna de las partes. Era como si estuvieran resumiendo un negocio fallido, no 11 años de vida en común. Tasha firmó los papeles sin dudarlo. Lo único que pidió fue que Elliot se quedara con el anillo de compromiso, que lo vendiera si necesitaba el dinero. ¿Tienes idea de cómo está?, preguntó Zoe mientras celebraban la disolución oficial de su matrimonio en un pequeño bar cercano a la oficina de Genomedics. Tasha negó con la cabeza. No se habían comunicado después de aquella noche, solo a través de los abogados. Pero New Brighton no era una ciudad tan grande y corrían rumores. Dicen que tiene problemas en el trabajo, dijo de mala gana. Algo relacionado con inversiones arriesgadas de clientes. Karma, sonrió Zoe, levantando la copa. Tasha guardó silencio. No quería herir a Elliot, pero no sentía ninguna simpatía. Sus caminos se habían separado y ahora vivían según sus propias reglas. Ella vivía en un pequeño estudio con muebles caseros, sin coche, sin ropa de diseño, pero con la sensación de que cada día la acercaba más a algo real. Él, en su antigua casa, con el prestigioso trabajo y el estatus que tanto valoraba. Al menos eso pensaba ella hasta 3 meses después del divorcio, cuando se encontró con Elliot en el supermercado. Parecía cansado y envejecido, su caro traje le quedaba un poco holgado, como si su dueño hubiera adelgazado. Tasha, asintió él, moviendo torpemente la cesta de la compra. Elliot, contestó ella con una inclinación de cabeza igualmente contenida. Estaban de pie junto a la estantería de conservas, separados solo por unos pasos y un abismo de palabras no pronunciadas. «¿Qué tal estás?», preguntó por fin. «Bien», se sorprendió Tasha de la sinceridad de su respuesta. «Trabajando, estudiando programación. ¿Y tú?». Elliot hizo una mueca. Había estado mejor. La empresa está recortando las primas. Tasha se dio cuenta de que evitaba establecer contacto visual con ella. «Lo siento», dijo sin mucho pesar. «No lo sientas», sonrió Elliot tenso. «Puedo soportarlo, siempre lo he hecho». La incómoda pausa se alargó. «Bueno, tengo que irme», asintió Tasha señalando su cesta. «Buena suerte, Elliot». «A ti también». Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero cambió de idea. Tasha se alejó, sintiéndose extrañamente aliviada. Elliot era cosa del pasado, como todos aquellos años persiguiendo el fantasma de una vida perfecta. 1 año y medio después de dejar a su marido, Tasha se permitió por fin un pequeño respiro. Genomedics recibió la primera ronda de inversión de un fondo de riesgo especializado en tecnología médica. La cantidad era modesta para los estándares del sector, pero suficiente para permitir a Tasha reducir sus horas en MedTech y centrarse en la startup. «Lo hemos conseguido», exhaló Zoe, mientras el dinero se ingresaba en la cuenta de la empresa. «Un maldito año y medio sin un día libre, y lo hemos conseguido». Tasha sonrió mientras miraba la pantalla de notificaciones del banco. ¿Cuántas veces había dudado en esos meses? ¿Cuántas noches había pasado contando el escaso presupuesto y preguntándose si había hecho bien en abandonar la estabilidad por un sueño? Pero ahora, cuando el algoritmo Genomedics empezaba a mostrar los primeros resultados alentadores y los inversores creían en el proyecto,
Todos los sacrificios parecían justificados. Lo primero que hizo Tasha con la prima de la primera ronda de inversión fue mudarse a un piso más grande. No uno lujoso, pero con un dormitorio independiente y una sala de estar donde pudiera poner un escritorio normal en lugar de una desvencijada cajonera. «Adiós, vista de pared de ladrillo», dijo mientras cerraba la puerta de su primer estudio. El nuevo piso estaba en el mismo barrio, pero en un edificio más moderno. El balcón daba al parque y estaba a 20 minutos a pie de la oficina de Genomedics. A los 34 años, Tasha por fin sentía que la vida empezaba a tomar la forma que ella había elegido. No la imagen perfecta de una revista inmobiliaria, sino algo más auténtico, algo que era suyo. A Elliot, en cambio, no le iba tan bien. Tasha se había enterado por casualidad, por una amiga común, María, que trabajaba en el mismo campo financiero. «¿Te has enterado del escándalo de New Brighton Investments?», preguntó María cuando quedaron para tomar un café. Varios analistas estaban siendo investigados por manipular las inversiones de los clientes. Tasha se puso tensa. «¿Elliot?». María asintió. No solo a él, también lo habían pillado. Decían que convencían a los clientes para que invirtieran en activos de riesgo con los que la empresa ganaba altas comisiones. Técnicamente no era ilegal, pero poco ético, terminó Tasha por ella. Exactamente. Como resultado, muchos clientes perdieron dinero. Ahora la empresa intentaba ocultar el escándalo, pero el daño a la reputación ya estaba hecho. Tasha recordó que Elliot siempre había hablado de la importancia de la reputación, cómo temía incluso un retraso en el pago de la hipoteca. Y ahora, ¿qué le pasaría? María se encogió de hombros. Técnicamente, no estaba despedido, pero su carrera en New Brighton Investments había terminado. No va a conseguir un ascenso, puede que lo trasladen a un puesto menos prestigioso o que le pidan que se marche discretamente. Tasha sintió una punzada de lástima. Elliot vivía para su carrera, para su estatus. Perder eso le aterraba más que perder su casa o a su mujer. ¿Y la casa?, preguntó. ¿Sigue viviendo allí? Que yo sepa, sí, respondió María. Pero sin su parte de la hipoteca y con la prima recortada, debe de ser duro para él. Tasha guardó silencio, removiendo su café. No sentía ningún regodeo, más bien una ligera tristeza. Elliot había elegido su propio camino, como ella había elegido el suyo. En primavera, casi 2 años después de su separación, Tasha recibió una noticia que le estrujó el corazón. Elliot había vendido su casa. «Dicen que se ha mudado a un piso en el centro», le dijo María la siguiente vez que se vieron. «Más pequeño y barato, pero más cerca del trabajo». «¿Sigue en New Brighton Investments?» «Sí, pero como analista junior. Efectivamente, un descenso de categoría». Tasha imaginó el golpe a su ego. Elliot, que siempre se había esforzado por ascender, ahora tenía que bajar algunos peldaños. «¿Qué tal te va a ti?», preguntó María cambiando de tema. «Zoe me ha dicho que has hecho un gran avance con tu algoritmo». Tasha sonrió. Genomedics ha empezado a atraer la atención no solo de los inversores, sino también de la comunidad médica. Su algoritmo para predecir la eficacia de los fármacos, basado en datos genéticos, estaba mostrando resultados superiores a los análogos existentes. «Hemos firmado un contrato con un laboratorio de investigación de la Universidad de Cambridge», explica Tasha. «Probarán nuestro algoritmo con datos clínicos reales». «Suena impresionante». María levantó su copa en un brindis simbólico. «Enhorabuena». Tasha asintió. Era un paso importante. Si las pruebas tenían éxito, las puertas de las principales empresas farmacéuticas y centros de investigación se abrirían ante Genomedics. 2 años después de dejar a Elliot, Tasha por fin sentía que su vida había encontrado el equilibrio. Trabajar en Genomedics no solo le reportaba dinero, sino también satisfacción. Podía ver los resultados reales de su trabajo y darse cuenta de que su desarrollo podría ayudar a miles de pacientes a recibir tratamientos más eficaces.
Un día de primavera, de camino a casa desde el trabajo, Tasha se fijó en una figura familiar en la parada del autobús. Elliot, con un traje que ya no parecía tan caro e impecable como antes, esperaba el transporte. Podría haber pasado de largo, fingir que no se había fijado en su ex marido, pero algo la hizo detenerse. «Hola», dijo Tasha, acercándose. Elliot se dio la vuelta, su rostro se congeló por un momento y luego se suavizó en una sonrisa cansada. «Tasha, no esperaba verte aquí». «Trabajo cerca», señaló con la cabeza el edificio de oficinas donde Genomedics alquilaba un pequeño espacio. «¿Y tú también trabajas por aquí? ¿Por aquí también?» «No, estaba en casa de un cliente». Elliot se ajustó la corbata, un gesto que Tasha recordaba de su época juntos. Era algo que siempre hacía cuando estaba nervioso o inseguro. «He oído que te va bien». «Sí, no está mal». Tasha no entró en detalles. «¿Y a ti?» Elliot se encogió de hombros. «Me ha ido mejor, pero no me quejo». Hubo una pausa incómoda. ¿De qué había que hablar con alguien con quien habías vivido 11 años y luego te habías pasado 2 intentando olvidar? «He oído que has vendido la casa», dijo finalmente Tasha. «Sí», sonrió Elliot con ironía. «Cada vez me costaba más pagar la hipoteca yo solo, sobre todo después de todo esto». No dio más detalles, pero Tasha supo que se refería al escándalo de la empresa y al descenso de categoría. «Lo siento», dijo ella, esta vez sinceramente. «No lo sientas», la miró Elliot con repentina intensidad. «Me he replanteado muchas cosas en estos 2 años. Quizá que te echen de tu propia casa no sea lo peor que le puede pasar a una persona». Tasha no sabía qué decir. ¿Era un indicio de reconciliación? ¿Una disculpa? ¿O solo una afirmación? «Tu autobús», señaló con la cabeza al vehículo que se acercaba. Elliot se dio la vuelta y volvió a mirar a Tasha. «Sí, debería irme. Fue agradable verte». «A mí también», mintió Tasha. De hecho, el encuentro le dejó una extraña sensación, mezcla de alivio y tristeza. Elliot ya estaba en el escalón del autobús cuando se dio la vuelta. «Tasha, tenías razón con lo de la startup. He oído que has conseguido la inversión. Te felicito». Ella asintió, incapaz de encontrar las palabras. Las puertas del autobús se cerraron, llevándose a Elliot. Tasha se quedó de pie en la parada, mirando tras el vehículo que se alejaba, pensando en los extraños giros del destino. Hacía 2 años, Elliot la había echado de casa por invertir en un proyecto BOA en lugar de pagar la hipoteca. Ahora él mismo estaba sin casa, y ese mismo proyecto empezaba a dar sus frutos. ¿Justicia? Tal vez. Pero Tasha no sentía triunfo, solo una tranquila satisfacción por haberse mantenido fiel a sí misma y a sus decisiones. Mientras caminaba de vuelta a su piso con vistas al parque, pensó en lo extrañamente que se entrelazaban los caminos de la vida. Hace 2 años se encontraba en el umbral de lo desconocido, con una bolsa de pertenencias y sin un plan claro para el futuro. Hoy era copropietaria de una prometedora empresa emergente, una respetada experta en su campo y, lo más importante, una persona que vivía de acuerdo con sus propios valores. ¿Y Elliot? Perdió su casa, su estatus y la confianza en sí mismo, pero tal vez ganó algo más valioso: darse cuenta de que la vida no se reduce a los adornos del éxito. Aquella noche, mientras se dormía en su nuevo piso, Tasha pensó por primera vez en mucho tiempo no en códigos y algoritmos, sino en lo extraños que son los destinos humanos, y sobre cómo a veces hay que perder el suelo bajo los pies para encontrar el verdadero camino. Tasha contempló las vistas de Seattle desde el piso 32 del edificio de oficinas del centro. Incluso, a través del cristal, el frío del día otoñal era palpable. El cielo gris y la llovizna creaban esa atmósfera especial de melancolía que se había vuelto familiar en los últimos 3 años, desde que la empresa se había trasladado a esta ciudad. Pensando en New Brighton,
La voz de Zoe sacó a Tasha de sus cavilaciones. ¿Cómo lo has adivinado? Tasha se volvió hacia su amiga y socia. Siempre tienes esa expresión en la cara cuando recuerdas el pasado. Zoe se acercó y le tendió una taza de té caliente. ¿Nostalgia? Más bien, reflexión. Tasha aceptó el té con una sonrisa de agradecimiento. Pensar en cómo han cambiado las cosas en 5 años. 5 años. A veces parecía una eternidad desde la noche en que había salido de casa de Elliot con una bolsa de pertenencias. Otras veces parecía que había sido ayer. «Espero que no te arrepientas de nada», preguntó Zoe, aunque no había ninguna duda en su voz. Tasha negó con la cabeza. Ni por un segundo. Los últimos 5 años han sido un periodo de rápido crecimiento para Genomedics. Tras el éxito de las pruebas realizadas en Cambridge, su algoritmo para predecir la eficacia de los fármacos había atraído la atención de las principales empresas farmacéuticas. Novartis fue la primera en contratar la tecnología, seguida de Roche y Merck. Hace 2 años, Genomedics recibió una ronda de financiación récord, $15 millones de un consorcio de fondos de capital riesgo. Con ese dinero llegó la expansión, una nueva oficina en Seattle, un equipo de 30 personas y colaboraciones con centros de investigación punteros de Estados Unidos y Europa. Tasha, que antes era una simple analista de datos, ahora dirigía la división de investigación de la empresa y poseía el 20% de las acciones. Su nombre aparecía regularmente en publicaciones especializadas y era invitada a hablar en conferencias sobre tecnología médica e inteligencia artificial. La reunión es dentro de 15 minutos, le recordó Zoe. Los inversores de Accenture quieren hablar de la nueva dirección. Tasha asintió, dando un sorbo a su té. Durante los últimos meses, Genomedics había estado trabajando en ampliar la funcionalidad de su algoritmo, desde predecir la eficacia de fármacos existentes hasta ayudar a desarrollar nuevas moléculas con propiedades específicas. Las perspectivas eran apasionantes, al igual que la posible financiación. ¿Tienes lista tu presentación?, preguntó Zoe. Por supuesto. Ya está. Tasha se apartó de la ventana. Vamos a volver a ver las diapositivas antes de la reunión. Se dirigieron hacia la sala de conferencias a través del amplio despacho, donde se respiraba un ambiente de trabajo concentrado. Jóvenes programadores, bioingenieros, científicos de datos, un equipo reunido de todo el país para trabajar en una tecnología que podría cambiar el enfoque del desarrollo de fármacos. Tasha recibía miradas respetuosas de sus compañeros. Para muchos de ellos era una historia de éxito, una mujer que había creado una empresa tecnológica desde cero, sin contactos ni una gran inversión inicial. No conocían la historia de su abandono del marido, las noches en el sofá de la oficina y los años viviendo al borde del colapso financiero. Lo único que vieron fue el resultado. Una directora general segura de sí misma al frente de una empresa de éxito. Tras la reunión con los inversores, que fue incluso mejor de lo esperado, Tasha volvió a su despacho. La espaciosa habitación con ventanas panorámicas y diseño minimalista contrastaba fuertemente con el minúsculo estudio en el que había vivido por primera vez tras su ruptura con Elliot. Tasha se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Una notificación de un nuevo correo electrónico de New Brighton parpadeó entre archivos con presentaciones e informes. María, una vieja conocida suya, seguía en contacto, informando periódicamente de las noticias de la ciudad donde comenzó la historia de Genomedics. «Hola, Tasha, espero que te vaya bien. He visto tu entrevista en Technological Review. Impresionante. Aquí todavía tenemos vida propia. Por cierto, no sé si te interesa, pero Elliot Harwood ha dejado finalmente New Brighton Investments. Se rumorea que la empresa se está reduciendo debido a una fusión con un banco más grande, pero también se rumorea que su marcha está relacionada con algunas decisiones arriesgadas que ha estado tomando últimamente. Es una pena, nunca se recuperó de aquel escándalo». Tasha se recostó en su silla. Elliot se ha quedado sin trabajo.
El hombre para quien la carrera y el estatus lo eran todo, se había quedado sin su última ancla. Intentó imaginarse cómo era ahora, 5 años después de su ruptura. ¿Todavía llevaba camisas perfectamente planchadas? ¿Todavía intentando mantener la imagen de financiero de éxito? Los recuerdos la invadieron de repente. Aquella noche, él gritando, «Aquí no hay alojamiento gratis, fuera». La humillación que sintió al recoger sus cosas bajo su mirada. El miedo a lo desconocido, sustituido por un extraño alivio al cruzar el umbral de su casa por última vez. Tasha sacudió la cabeza, alejando los pensamientos indeseados. Había pasado mucho tiempo. Ahora era una persona diferente, exitosa, segura de sí misma y económicamente independiente. El teléfono del escritorio vibró. Soy. El acento lo confirmó. 30 millones, Tasha. Nos dan 30 millones para desarrollar un nuevo algoritmo. Tasha sonrió, sintiendo cómo se disolvían los restos de recuerdos desagradables. Estupendo. Reunamos al equipo y discutamos la asignación de recursos. La vida seguía, y en ella no había lugar para los fantasmas del pasado. El piso de Tasha, en un lujoso barrio de Seattle con vistas a la bahía, era el típico hogar de una empresaria tecnológica de éxito, espacioso, de diseño moderno y con un mínimo de objetos personales. No pasaba mucho tiempo aquí. Su trabajo en Genomedics ocupaba la mayor parte de su vida. Esta tarde, sin embargo, Tasha había vuelto a casa antes de lo habitual. La nueva financiación estaba asegurada por contrato. El equipo celebraba el éxito y ella, de repente, ansiaba silencio y soledad. Se sirvió una copa de vino y salió al balcón. Las luces de la Seattle nocturna brillaban en la bruma lluviosa, tan diferente de New Brighton, con sus pulcros suburbios y su acompasado ritmo de vida. La carta de María no salía de su mente. Elliot había perdido su trabajo. ¿Qué hacía ahora? ¿Dónde vivía? ¿Con quién? Tasha sacó su teléfono y abrió las redes sociales. No habían estado conectados en ninguna de ellas desde el divorcio, pero el nombre de Elliot apareció fácilmente a través de una búsqueda. Su perfil era semipúblico. Parte de la información estaba a disposición de todo el mundo y parte oculta tras la configuración de privacidad. Sus publicaciones más recientes se remontaban al año pasado. Algunos artículos profesionales sobre mercados financieros y un reenvío de un acto benéfico. Nada personal, nada que pudiera revelar su vida real. Foto de perfil. Elliot de traje, con la misma sonrisa confiada que Tasha recordaba. Pero algo había cambiado en su rostro. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían vuelto más profundas. Su mirada había perdido el brillo de antes. Tasha cerró la aplicación, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No de regodeo, no. Más bien tristeza por cómo las ambiciones de la vida podían volverse contra una persona. Elliot siempre había temido perder su estatus, su reputación, su posición en la sociedad. Y al final, lo perdió todo. ¿Y ella? ¿Qué había ganado y perdido Tasha Fenwick en esos 5 años? Financieramente, era obvio. Independencia financiera, un trabajo prestigioso, un piso de ensueño, una cuenta bancaria que le permitía no pensar en el mañana. Pero había algo más importante, la libertad de ser uno mismo, la confianza en sus decisiones, orgullo de lo que había creado con sus propias manos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de Tom Riley, el director del Centro de Investigación de Boston con el que Genomedics colaboraba desde hacía un año. Lo profesional se había convertido en personal hacía unos meses, cuando Tom había venido a Seattle a dar una conferencia. ¿Quedamos mañana para cenar? Estoy en la ciudad por una conferencia. Tasha sonrió y respondió de acuerdo. Tom era todo lo contrario de Elliot, un científico callado y algo distraído para quien el estatus y los adornos del éxito significaban mucho menos que el contenido del trabajo. Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas ni grandes promesas.
Solo dos personas que encontraron puntos en común y atracción. Una vez terminado el vino, Tasha volvió al piso. Sobre la mesa había una pila de revistas con sus entrevistas y artículos sobre Genomedics. Una de ellas contenía una foto de todo el equipo, 20 personas sobre el fondo del logotipo de la empresa. Tasha en el centro, segura y tranquila, como si siempre hubiera sabido que acabaría aquí. Nadie que viera esa foto habría imaginado el viaje que había emprendido, las noches en vela, los trabajos a tiempo parcial, los momentos de desesperación cuando parecía que la empresa Genomedics estaba condenada al fracaso. ¿Siempre ha creído en el éxito de su empresa?, preguntaron los periodistas. Sí, respondió Tasha con una sonrisa, sin entrar en detalles sobre los momentos de duda y miedo. La verdad era más complicada. No creía tanto en el éxito como en la necesidad de intentarlo, en el derecho a elegir su camino, aunque pareciera arriesgado y poco obvio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era de Zoe. Tasha, ¿has visto ya los resultados de las últimas pruebas? La voz de su amiga sonaba emocionada. La eficacia ha aumentado un 30% tras los últimos cambios de algoritmo. ¿En serio? Tasha se enderezó. Es un gran avance. Exactamente. El equipo sigue en la oficina, todos quieren mostrarte los datos. ¿Vendrás? Tasha miró su reloj. Son casi las 10 de la noche. Estaré allí en 20 minutos. Se cambió rápidamente, olvidando el vino y la melancolía. El trabajo la llamaba. Y ese era el objetivo de los últimos 5 años, crear algo significativo, algo que pudiera cambiar el mundo a mejor. La oficina de Genomedics, a altas horas de la madrugada, recordaba a un laboratorio científico de las películas de ciencia ficción. Luces tenues, pantallas de ordenador parpadeantes, gente entusiasta que se olvidaba del tiempo en la búsqueda de la solución a un problema complejo. Aquí, mira, señaló Zoe los gráficos que ocupaban toda la pantalla de la sala de conferencias. Nuestro nuevo algoritmo predice la eficacia de la molécula con una precisión del 87%. Eso es casi el doble que el competidor más cercano. Tasha estudió los datos y sintió que le subía por dentro una oleada de orgullo y admiración. Hace 5 años, ella y Zoe soñaban con crear un algoritmo que pudiera ayudar a desarrollar medicamentos personalizados. Hoy, su tecnología podría reducir en años y millones de dólares el tiempo y el coste de creación de nuevos fármacos. Cambiaría toda la industria, dijo en voz baja. Ya lo está haciendo, asintió Zoe. Novartis ofrece un contrato exclusivo de 5 años. Las cifras preliminares son de 100 millones. Tasha silbó. 100 millones. ¿Recuerdas cuando empezamos? Con tu portátil y los ahorros de mi hipoteca. Zoe se rió. Probablemente tu ex se esté mordiendo los codos. Tasha negó con la cabeza. No creo que esté siguiendo nuestros progresos en absoluto. María escribió que tiene problemas. Perdió su trabajo en New Brighton Investments. ¿En serio? Zoe enarcó una ceja. Bueno, el karma es algo curioso. Te echó de casa por querer invertir en una startup y tú acabaste arriba. Al final todos tuvimos lo que nos merecíamos, terminó Tasha en voz baja. No me estoy regodeando, Zoe. No me regodeo. Siempre has sido demasiado amable, Zoe negó con la cabeza. Si yo fuera tú, le enviaría una foto de la fiesta de empresa en el hotel de 5 estrellas. Tasha sonrió, pero no contestó. Hacía tiempo que había dejado de atribuir su éxito a agravios del pasado. Genomedics se había convertido en algo más que una forma de demostrar que su ex marido estaba equivocado. Tasha pasó las siguientes horas con el equipo, discutiendo los resultados de las pruebas y planeando los siguientes pasos. Era más de medianoche cuando por fin llegó a casa, cansada pero llena de energía y planes. Tasha dejó los zapatos en el pasillo, atravesó el salón y salió de nuevo al balcón. Seattle de noche era preciosa. Las luces de los rascacielos reflejándose en el agua oscura de la bahía, los escasos coches en las calles.
su nueva vida, su elección, su victoria. Sin embargo, en algún lugar de su interior aún quedaba un rastro de aquella noche de hacía 5 años, el momento de humillación en que el hombre con el que había vivido 11 años la echó de casa por atreverse a ir en contra de su forma de entender la vida. Tasha nunca hablaba de ello en las entrevistas. La versión oficial era más sencilla y clara. Dejó su trabajo en una empresa para fundar una startup. Una historia de éxito despejada, sin dramas personales. Pero la verdad se quedó con ella. Y a veces, en esos momentos de silencio y soledad, Tasha se permitía recordar cómo empezó todo, no para reabrir viejas heridas, sino para recordar por lo que había pasado y lo que había conseguido. Por la mañana le esperaba su apretada agenda habitual, reuniones, llamadas telefónicas, trabajo en un nuevo proyecto. Pero ahora, en la tranquilidad de la noche, Tasha se permitió un momento de reflexión. Hace 5 años, estaba en la puerta de su casa de New Brighton con una bolsa de pertenencias y sin un plan claro para el futuro. Hoy dirige una empresa valorada en cientos de millones de dólares, habla en conferencias internacionales y toma decisiones que afectan a todo un sector. ¿Era feliz? A Tasha no le gustaba esa pregunta, demasiado abstracta, demasiado complicada. Estaba satisfecha con su vida, orgullosa de sus logros, disfrutaba de la libertad de elección que le daban la independencia económica y el éxito profesional. Y si a veces, como hoy, la visitaban pensamientos del pasado y del hombre al que una vez había amado, pues estaba bien. Elliot formaba parte de su historia, le gustara o no. Tasha volvió al piso y cerró la puerta del balcón. Mañana iba a ser un gran día y necesitaba dormir un poco. Los pensamientos sobre Elliot y sus problemas podían esperar, o no volver en absoluto. Tenía una nueva vida, nuevos objetivos, tal vez incluso una nueva relación. El mundo de Genomedics distaba mucho del de los analistas financieros de New Brighton, dos caminos paralelos que una vez se cruzaron y luego se separaron para siempre. Al menos eso pensaba Tasha mientras se quedaba dormida en su piso de Seattle, a 3.000 kilómetros de la ciudad donde comenzó su historia. La mañana saludó a Tasha con una llamada de Tom. «Buenos días». Su voz sonaba alegre a pesar de lo temprano que era. «¿No te he despertado?» «No, ya estoy levantada», sonrió Tasha, acercándose el teléfono a la oreja. «¿Ya estás en Seattle?» «Aterricé hace 1 hora. La conferencia empieza a las 10, pero he pensado quedar contigo para desayunar». Tasha miró el reloj. Tenía una reunión a las 9, pero le quedaba mucho tiempo antes. «Me encantaría. ¿Media hora en el River Café?» «Te espero». Tom era un agradable conversador, inteligente, atento y con buen sentido del humor. Era fácil hablar con él de trabajo, ciencia, libros. Tasha apreciaba esta facilidad de comunicación, la ausencia de tensión y de la necesidad de ajustarse a las expectativas de otra persona. Después del desayuno, de camino a la oficina, recibió otro mensaje de María desde New Brighton. ¿Te lo puedes creer? Ayer vi a Elliot en el supermercado. No tiene buen aspecto. Dicen que está intentando montar su propia consultora, pero de momento no ha tenido suerte. Nadie quiere tratar con un hombre involucrado en ese escándalo. También he oído que vendió su coche y se mudó a un piso en las afueras. ¿Cómo cambia la vida, eh? Tasha frunció el ceño. ¿Por qué le escribía esto María? ¿Para que se regodeara? ¿Para simpatizar? ¿Qué debía sentir por el hombre que una vez la echó de casa? Gracias por la información, María, pero hace mucho tiempo que Elliot y yo no estamos en contacto. Su vida es asunto suyo, respondió escuetamente. La oficina de Genomedics bullía de actividad. La nueva ronda de financiación ofrecía perspectivas interesantes, pero también exigía más responsabilidad. Tasha entró en una rutina de reuniones, llamadas y discusiones, apartando de su mente los pensamientos del pasado.
Esa noche, cenando con Tom en un restaurante con vistas a la bahía, le habló de la carta de María. «Es extraño que te siga informando de la vida de su ex marido», comentó Tom mientras bebía un sorbo de vino. «Os separasteis. ¿Cuánto? Hace 5 años. Casi 6», asintió Tasha. A María siempre le habían gustado los cotilleos, y tal vez piense que me agrada oír hablar de los fracasos de Elliot. «¿Te hace sentir bien?», preguntó Tom sin juzgar, solo con interés. Tasha dudó. «No», respondió con sinceridad. «No es ni agradable ni desagradable. Es solo información sobre un hombre que formaba parte de mi vida y ahora ya no. Hace tiempo que dejé de atribuir mi éxito a sus fracasos». Tom sonrió. «Es una opinión madura. Muchos disfrutarían con la venganza del destino. La venganza es un derroche de energía». Tasha sacudió la cabeza. «Además, no creo que mi marcha tuviera nada que ver con el hundimiento de su carrera. Tomó la decisión de poner el estatus y la imagen por encima de todo. Y perdió. Y tú has ganado». Tom alzó la copa. «Por tu éxito». Tasha sonrió y chocó su copa con la de él, pero en el fondo se sentía incómoda. ¿Su historia consistía realmente en ganarse a su ex marido? ¿No se trataba de algo más, de ser fiel a ti misma, de arriesgarte por aquello en lo que crees? Después de cenar, Tom la acompañó a casa. «¿Nos vemos mañana en la conferencia?», le preguntó, dándole un ligero beso en la mejilla. «Hablaré a las 3. «Lo harás», asintió Tasha. «No me lo perderé». Al quedarse sola, volvió a salir al balcón. Seattle de noche era relajante, la ayudaba a organizar sus pensamientos. Era extraño cómo las noticias sobre Elliot despertaban sentimientos olvidados. No amor, por supuesto, sino algo complejo, mezclado, lástima, tristeza, ecos de resentimiento. Recordó sus palabras de aquella noche. «Aquí no hay alojamiento gratis, fuera». Recordó la humillación que sintió, y recordó cómo se había jurado a sí misma que algún día le demostraría que estaba equivocado. Pero ¿sería necesaria esa prueba ahora? Elliot ya se había dado cuenta, a juzgar por su último encuentro, 2 años atrás. Su vida se estaba desmoronando mientras que la de ella acababa de empezar de verdad. Tasha respiró hondo. La venganza es realmente un derroche de energía, sobre todo cuando la vida ya lo había puesto todo en su sitio. Al día siguiente, en una conferencia sobre tecnología médica, Tasha hizo una presentación sobre el trabajo de Genomedics. La sala estaba llena. Representantes de empresas farmacéuticas, centros de investigación, fondos de riesgo, gente que podía apreciar la naturaleza revolucionaria de su enfoque del desarrollo de fármacos. Tras su discurso, un periodista de una publicación tecnológica se acercó a ella. «Señorita Fenwick, su historia es una inspiración para muchos. Cuéntenos cómo decidió dejar un trabajo estable y crear su propia empresa». Tasha sonrió con su habitual sonrisa de prensa. «Vi la oportunidad de crear una tecnología que podría cambiar el enfoque del desarrollo de fármacos, y decidí que merecía la pena correr el riesgo. Pero ese tipo de riesgo requiere valor. Mucha gente tiene miedo de perder la estabilidad». Tasha se lo pensó un momento. Una imagen pasó ante sus ojos. Estaba en la puerta de una casa de New Brighton con una bolsa llena de pertenencias. Miedo, incertidumbre, pero también una extraña y embriagadora sensación de libertad. «A veces hay que perder una estabilidad para ganar otra más valiosa», dijo por fin. «A veces los mayores cambios en la vida empiezan en el momento en que nos atrevemos a dar un paso hacia lo desconocido». Aquella tarde, después de la conferencia, Tasha se asomó a la ventana de su despacho en las oficinas de Genomedics. Abajo se extendía el atardecer de Seattle, la ciudad que se había convertido en su nuevo hogar. Por delante tenía una cena con Tom, nuevos proyectos, tal vez un nuevo capítulo en su vida. Y New Brighton y Elliot formaban parte del pasado, partes de la historia que la habían convertido en quien era hoy. Tasha sonrió a su reflejo en el cristal. Hace 6 años
se encontraba en una encrucijada, sin saber a dónde la llevaría su arriesgada decisión de invertir en una startup en lugar de pagar la hipoteca. Hoy, estaba en la cima del éxito y era solo el principio. Tasha Fenwick estudió un mensaje que acababa de llegar a su correo electrónico del trabajo. Una invitación para ser ponente principal en la Conferencia Internacional de Tecnología Biomédica. El lugar de celebración es New Brighton. New Brighton, dijo en voz alta, como si estuviera saboreando el nombre. La ciudad donde empezó todo. La ciudad que no visitaba desde hacía casi 10 años. ¿Merecería la pena volver? Tasha se reclinó en su silla, mirando por la ventana panorámica de su despacho en la planta 45 de un rascacielos del centro de Seattle. Las oficinas centrales de Genomedics ocupaban las 3 últimas plantas del edificio, una encarnación simbólica del éxito de una empresa que había pasado de ser una pequeña startup a una corporación con una valoración multimillonaria. Hace 10 años, abandonó New Brighton con el corazón roto y vagas esperanzas de un futuro mejor. Hoy, Tasha Fenwick, de 39 años, encabeza la lista de Forbes de las mujeres más poderosas en tecnología médica, ha formado parte de los consejos de administración de varias empresas tecnológicas y fundaciones filantrópicas, y Genomedics se ha asociado con las mayores corporaciones farmacéuticas del mundo. ¿Tienes algo en mente? La voz de Zoe sacó a Tasha de sus cavilaciones. Ha llegado la invitación a la conferencia de New Brighton. Tasha desplegó la pantalla del portátil para que su amiga y socia pudiera leer la carta. Zoe silbó. ¿Un regreso histórico de la hija pródiga? Hermoso, casi bíblico. Yo no me llamaría pródiga, sonrió Tasha. Más bien exiliada. Tanto más dramático. Zoe se sentó en la silla de enfrente. Vas a aceptar la invitación, ¿verdad? Es una gran oportunidad para restregárselo por la cara a todos aquellos que no creyeron en ti entonces. Tengo casi 40 años, Zoe, dijo Tasha sacudiendo la cabeza. Hace mucho tiempo que dejé de demostrar cosas a los demás. Pero esta no es solo una ciudad de tu pasado. Zoe se inclinó hacia adelante. Es donde viviste una vez, donde Genomedics empezó. Sería simbólico volver allí triunfante. Tasha dudó un momento. El simbolismo no le interesaba demasiado, pero había algo de verdad en las palabras de Zoe. New Brighton formaba parte de la historia de Genomedics. Rechazar una invitación solo por fantasmas personales del pasado sería poco profesional. De acuerdo, asintió. Haré el programa, pero solo un día, sin reuniones ni actos sociales extra. Lo que usted diga, jefe, saludó Zoe bromeando. Avisaré a los organizadores. Por cierto, ¿volarás en el avión de la empresa? ¿Hay alguna alternativa? Tasha enarcó una ceja. Vuelos regulares. Se encogió de hombros Zoe. Pero con tu agenda, claro, eso es poco realista. Tasha asintió. El jet corporativo que Genomedics había comprado hacía 3 años no era tanto un símbolo de estatus como una necesidad. Su horario implicaba vuelos frecuentes entre Seattle, Boston, donde se encontraba el laboratorio de investigación de la empresa, y Zúrich, donde se había abierto la filial europea. Así que es un jet, concluyó Zoe. Yo lo organizaré todo. Solo tendrás que venir al aeropuerto. Tasha asintió de nuevo, volviendo a su trabajo. Los pensamientos sobre su próxima visita a New Brighton habían quedado relegados a un segundo plano, desplazados por los proyectos y las reuniones en curso. Pero esta noche, sola en su piso con vistas a la bahía, volvió a pensar en la ciudad en la que una vez había sido una simple analista de datos, la esposa de un ambicioso financiero, una persona cuya vida seguía un camino predeterminado. ¿Qué le esperaba en New Brighton? ¿Reconocerá la ciudad dentro de 10 años? ¿La reconocerá la ciudad? Y, la pregunta más incómoda de todas, ¿habría alguna posibilidad de conocer a Elliot allí? Tasha sacudió la cabeza, alejando ese pensamiento. New Brighton
no era una ciudad tan pequeña. Además, era poco probable que sus caminos se cruzaran en el corto día que tenía previsto pasar allí. Abrió el portátil y tecleó el nombre de su ex marido en el buscador. Elliot Harwood, New Brighton. Los resultados eran escasos. Algunas menciones en viejos artículos de finanzas, un perfil inactivo en una red profesional. Nada nuevo, nada personal. Tasha cerró el portátil. Lo que le hubiera ocurrido a Elliot a lo largo de los años ya no importaba. Sus caminos se habían separado hace mucho tiempo de forma irrevocable. Elliot Harwood se levantó y estiró el cuello rígido. Los turnos de 12 horas en el aeropuerto de New Brighton eran agotadores, sobre todo a su edad. A los 43, su cuerpo ya no se recuperaba tan rápido como antes. «Hola, Harwood», lo llamó Diego, el joven controlador de tierra. «Mañana es tu turno, ¿verdad? ¿Con la terminal privada?» Elliot asintió. Trabajar como coordinador de servicios de tierra en el aeropuerto de New Brighton no era un trabajo prestigioso ni bien pagado, pero después del colapso del sector financiero, también estaba agradecido por ello. Al menos aquí no le juzgaban por los errores del pasado y le pagaban lo suficiente para llegar a fin de mes. Sí, de la mañana a la noche, confirma. ¿Por qué? Solo me lo preguntaba, se encogió de hombros Diego. Dicen que mañana viene un pez gordo en un jet privado. Toda la dirección está indecisa. Quieren darle una bienvenida por todo lo alto. ¿Sabes de quién se trata?, preguntó Elliot sin mucho interés. En sus años en el aeropuerto había visto a muchos ricos y famosos. ¿Algún magnate de la tecnología de Seattle? Diego se rascó la nuca. Algo relacionado con la medicina o la biotecnología. He olvidado el apellido. Elliot asintió, sin entrar en detalles. Otro hombre rico, otro jet privado. Un día cualquiera en su extraordinaria vida. Él mismo había soñado alguna vez con una vida así. Jets privados, coches de lujo, casas en barrios de lujo. Su carrera en New Brighton Investments debía ser un trampolín hacia el Olimpo financiero. Pero todo se vino abajo. Un escándalo de inversiones arriesgadas, el despido, la inclusión en la lista negra de la industria financiera. Y después, un intento fallido de crear su propia empresa de consultoría, deudas, la venta de la casa por la que tanto había luchado y, finalmente, un trabajo en el aeropuerto, el único lugar donde aceptaban contratar a un hombre con una reputación manchada en el sector financiero. Hace 10 años, Elliot no podía imaginar que su vida acabaría así. Era un ambicioso analista financiero con brillantes perspectivas, casado con una mujer inteligente y hermosa. Todo a lo que aspiraba parecía estar al alcance de su mano. Y entonces, Tasha se fue. O más bien, él mismo la había echado en un ataque de ira. «Aquí no hay alojamiento gratis, lárgate». Palabras de las que se había arrepentido innumerables veces. Palabras que cambiaron el curso de su vida. «Harwood, ¿vienes?». La voz de Diego le devolvió a la realidad. «El turno ha terminado. Podemos irnos a casa». «Sí, claro». Elliot recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Su casa era ahora un pequeño piso en las afueras de New Brighton. Nada que ver con la mansión de 2 plantas en el barrio de lujo donde él y Tasha habían vivido una vez. Pero un techo sobre su cabeza, agua caliente y electricidad eran lujos comparados con lo que había pasado en los años más duros desde su licenciamiento. Cuando llegó a su piso, Elliot calentó una cena congelada y encendió la televisión. El canal de noticias emitía un reportaje sobre la próxima Conferencia Internacional de Tecnología Biomédica de la ciudad. Entre los ponentes principales se encuentra Tasha Fenwick, fundadora y consejera delegada de Genomedics, uno de los líderes en medicina personalizada. Elliot se quedó paralizado con el tenedor en la mano. En la pantalla apareció el rostro de Tasha, una mujer segura, elegante, de sonrisa fácil y mirada penetrante. Tan distinta de la mujer confusa que había abandonado su hogar 10 años atrás con solo una bolsa de pertenencias. «Tasha»,
dijo en voz alta, como si estuviera probando cómo sonaba el nombre después de tantos años. La señora Fenwick, cuya empresa ha conseguido recientemente un contrato multimillonario con un consorcio de gigantes farmacéuticos europeos, hablará sobre tecnologías revolucionarias en el desarrollo de medicamentos personalizados. Elliot apagó el televisor, incapaz de seguir mirando. El destino a veces juega bromas crueles. Tasha vuelve a New Brighton convertida en una triunfante mujer de negocios de éxito, mientras que él, un antiguo financiero esperanzado, trabaja en el aeropuerto, conociendo a gente como ella. El sueño no llegaba. Elliot daba vueltas en la cama pensando en el mañana. Si Tasha viene a la conferencia, su avión podría aterrizar en la terminal privada donde él trabaja. ¿Hay alguna posibilidad de que la vea? ¿Y qué dirá si la ve? La mañana empezó como de costumbre. Levantarse temprano, desayunar rápidamente, IR en transporte público al aeropuerto. Pero la tensión interior no cedía. Elliot comprobó el horario de llegadas en la terminal privada. Entre los vuelos programados había uno procedente de Seattle, que llegaba a las 11:45. No había nombres, solo el número de vuelo y el tipo de avión. Harwood, le llamó el supervisor de turno. Hoy llega un invitado importante. Asegúrate de que todo salga bien. Sí, señor, asintió Elliot. ¿Quién es la invitada? Tasha Fenwick, directora general de Genomedics. Viene en avión para una conferencia. Los funcionarios de la ciudad han pedido una bienvenida especial. A Elliot le dio un vuelco el corazón. Así que es verdad. Tasha llega hoy y él estará entre los que reciban su avión. Me ocuparé de todo, dijo tratando de mantener la voz firme. Las horas siguientes transcurrieron entre preparativos. Elliot comprobó todos los detalles, asegurándose de que la pasarela, el transporte y el personal estarían listos para la llegada del avión. Actuó mecánicamente, dejando que la rutina ahogara la creciente excitación. Exactamente a las 11:45, un Gulfstream G650 blanco con el logotipo de Genomedics en la cola aterrizó en el aeropuerto de New Brighton. Elliot observó el aterrizaje a través de la ventana de la sala de control. El elegante jet privado, valorado en decenas de millones de dólares, pertenecía a una mujer a la que él había echado de su casa por negarse a pagar la hipoteca. La ironía del destino era casi dolorosa. El avión se acercó a la terminal privada. Elliot tomó asiento entre el personal preparado para recibir al importante invitado. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que todos a su alrededor necesitaban oírlo. La puerta del avión se abrió, la pasarela descendió, y entonces la vio. Tasha Fenwick, tan familiar y a la vez tan extranjera. Bajó la rampa con la confianza de alguien acostumbrada a llamar la atención. Traje elegante, pelo impecable, paso fácil pero seguro. Elliot se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada. No era la mujer con la que había vivido 11 años. Había una fuerza interior en su aspecto, una confianza que antes no existía. Parecía brillar desde dentro, y esa luz atrajo las miradas de todos los presentes. Los representantes de la administración municipal corrieron a su encuentro y la saludaron con vítores. Tasha sonreía mientras respondía a las preguntas, pero su mirada se deslizaba por los rostros de aquellos con los que se encontraba, como si estuviera buscando a alguien. De repente, sus miradas se cruzaron. Durante una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Elliot vio cómo cambiaba su expresión. Sorpresa, reconocimiento, algo más que no pudo leer. Tasha tartamudeó un momento, pero recuperó rápidamente la compostura y siguió hablando con los funcionarios. Elliot notó, sin embargo, cómo cambiaba su postura, cómo se tensaban sus hombros. Le había reconocido. Los minutos siguientes pasaron como un borrón. Elliot cumplió con sus obligaciones automáticamente, intentando no mirar a Tasha, pero podía sentir su presencia en su piel,
su mirada deslizándose ocasionalmente sobre él. Por fin terminó la parte formal de la reunión. Tasha se dirigió a la salida de la terminal, acompañada por los representantes de la conferencia. Al pasar junto a Elliot, dudó un momento. Sus miradas volvieron a encontrarse. «Hola, Elliot», dijo en voz baja. «Hola, Tasha», respondió él, sorprendido de lo tranquila que sonaba su voz cuando todo le daba vueltas por dentro. «Bienvenida a New Brighton». Ella asintió levemente, y una sombra de sonrisa se dibujó en su rostro, no triunfal, como él había temido, sino más bien pensativa, casi triste. «Gracias», dijo, y siguió caminando. Elliot la siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de emociones: humillación por su posición actual, amargura por las oportunidades perdidas, asombro por lo mucho que había cambiado Tasha, y algo más, tal vez orgullo por lo que había logrado a pesar de todas las dificultades que él le había causado. «Oye, Harwood, ¿estás bien?», preguntó un colega que pasaba por allí. «Parece que hayas visto un fantasma». «Estoy bien». Elliot sacudió la cabeza, volviendo a la realidad. Solo pensaba. El resto del día transcurrió con las preocupaciones habituales, pero los pensamientos de Elliot volvían una y otra vez a aquel breve momento de encuentro con Tasha. ¿Qué pensó ella al verlo con el uniforme de empleado de aeropuerto? ¿Sintió triunfo? ¿Pena? ¿O no le importó? Aquella tarde, después de terminar su turno, Elliot se quedó en el aeropuerto. Sabía que la conferencia terminaría sobre las 6 y que Tasha probablemente se marcharía justo después de su discurso. Por lo tanto, su avión estaría listo para partir alrededor de esa hora. No había planeado específicamente buscar una reunión con ella. Solo quería... ¿qué? ¿Volver a verla? ¿Decirle algo? ¿O simplemente asegurarse de que la reunión de esta mañana no era un juego de la imaginación? La terminal privada estaba tranquila. La mayoría de los vuelos ya habían salido, y la tripulación del Gulfstream G650 estaba preparando el avión para la salida de la tarde. Elliot se quedó a un lado, fingiendo revisar unos papeles. «No esperaba verte aquí». La voz de Tasha lo sorprendió. Elliot se dio la vuelta. Estaba de pie a pocos pasos de él, sin la compañía de funcionarios de la conferencia ni de seguridad, solo la mujer con la que una vez había compartido su vida. «Es mi trabajo», respondió, sintiéndose incómodo por la confesión. Tasha asintió, mirándolo con expresión impenetrable. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Casi 4 años», se encogió de hombros Elliot. «Después de que el sector financiero me cerrara todas las puertas». No sabía por qué había añadido esa última frase. ¿Quería simpatizar con ella? ¿O simplemente estaba constatando un hecho? «He oído hablar de tus dificultades», dijo Tasha sin regodearse, pero también sin mucho pesar. «María me escribe a veces». Elliot asintió. Por supuesto, el mundo es un pañuelo, sobre todo en una ciudad como New Brighton. «¿Y tú?», vaciló, buscando las palabras. «Tiene buen aspecto. Y he oído que a tu empresa le va bien». «Sí, a Genomedics le va bien». Tasha sonrió ligeramente. «Aquella startup que calificaste de apuesta ahora está valorada en varios miles de millones». No hacía falta recordarle que fue aquel proyecto Basipo el que había provocado su ruptura. Elliot ya recordaba cada palabra de aquella velada. «Me alegro por ti», le dijo, y para su sorpresa lo sintió de verdad. «Te mereces tener éxito». Tasha lo miró atentamente, como si intentara determinar si era sincero. «Gracias», dijo finalmente. «No fue fácil, sobre todo al principio. Me lo imagino». Elliot bajó los ojos. «Siento haber hecho aún más difícil este comienzo». Tasha guardó silencio durante tanto tiempo que él se atrevió a levantar la vista. Su rostro se suavizó y había algo parecido a la comprensión en sus ojos. «Sabes, Elliot», dijo por fin, «hace mucho tiempo que dejé de enfadarme contigo. Lo que pasó entre nosotros nos llevó a los dos a donde debíamos estar.
Elliot sonrió amargamente. Tenía que acabar como coordinador de asistencia en tierra de un aeropuerto recogiendo a mi ex mujer en un jet privado. Sabes que no me refería a eso. Tasha sacudió la cabeza. La vida no siempre sale como la planeamos, pero a veces es lo mejor. Para ti, sin duda, asintió Elliot sin amargura. Has encontrado tu camino, y me alegro mucho por ti, Tasha. Ella lo miró con una mirada larga y estudiosa. ¿Y tú? ¿Has encontrado tu camino? Elliot volvió la vista a la terminal, a los aviones por la ventana. Todavía no, pero sigo buscando. Hubo una pausa entre ellos, no tensa, sino más bien pensativa. Dos personas, antes cercanas y ahora casi extrañas, se encontraban en el mismo punto del espacio después de 10 años separadas. Tengo que irme, dijo por fin Tasha. El avión está esperando. Claro, asintió Elliot. Que tengas un buen vuelo. Dio un paso hacia la salida, pero se detuvo y se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo irónico, Elliot? Si no me hubieras echado de casa entonces, Genomedics nunca habría existido. Yo seguiría trabajando en MedTech, seguiríamos viviendo en nuestra casa con una hipoteca, y todo seguiría igual. Así que participé indirectamente en tu éxito. Elliot se permitió una leve sonrisa. En cierto modo, sonrió Tasha, aunque no creo que eso sea un gran consuelo ahora mismo. Es un poco reconfortante, admitió con sinceridad. Al menos algo bueno salió de mi mayor error. Tasha asintió pensativa. Adiós, Elliot, que tengas suerte. Adiós, Tasha. La vio caminar hacia la salida del aeródromo donde la esperaba su avión. Una mujer majestuosa y segura de sí misma que había conseguido todo lo que había soñado y más. Una vez la había echado de su casa, creyendo que estaría perdida sin él. Aquí no hay vivienda libre, fuera. Palabras que le habían perseguido durante años, y hoy volaba en su propio avión, valorado en decenas de millones de dólares, para hablar ante un auditorio de expertos mundiales. La vida a veces enseña lecciones de las formas más inesperadas, y la lección más importante que Elliot aprendió de este encuentro es que nunca sabes cuáles serán las consecuencias de tus palabras y actos. Una decisión, un momento de ira, y la vida puede cambiar para siempre. Tasha ya se acercaba a la rampa del avión cuando se dio la vuelta y miró hacia la terminal. Sus miradas se cruzaron a través del cristal y por un momento Elliot creyó ver comprensión en sus ojos, no triunfo ni lástima. Comprendió que su historia no había terminado 10 años atrás, sino que había dado un giro inesperado que les había llevado hasta ese momento. Tasha le dedicó una leve inclinación de cabeza antes de subir la rampa y desaparecer en la cabina del avión. Elliot seguía de pie junto a la ventanilla, observando cómo el Gulfstream G650 rodaba por la pista antes de coger velocidad, alejándose del suelo y adentrándose en el cielo del atardecer. No sabía si volvería a ver a Tasha, pero de lo que estaba seguro era de que su encuentro en el aeropuerto de New Brighton había cambiado algo en su interior. Era como si una puerta al pasado se hubiera cerrado y al mismo tiempo una nueva puerta al futuro se hubiera abierto. Elliot suspiró y volvió a sus tareas. La vida seguía, y aún le quedaba una larga tarde en el aeropuerto de New Brighton, donde ahora trabajaba, conociendo y saludando a personas cuyas vidas habían resultado mejores que la suya. 11 años. Ese era exactamente el tiempo que había pasado desde la noche en que Tasha Fenwick había abandonado la casa de su marido con una bolsa de pertenencias, sin un plan definido para el futuro, solo con la firme convicción de que ya no quería vivir la vida de otra persona. Ahora, sentada en la cómoda cabina de su Gulfstream G650, revisaba el papeleo de la última adquisición de Genomedics, un centro de investigación en New Brighton. El acuerdo de $120 millones estaba casi cerrado, solo quedaban los trámites que requerían su presencia personal.
Tasha no tenía previsto regresar a New Brighton. Después de aquel encuentro fortuito en el aeropuerto hacía un año, había decidido que en su vida ya no había lugar para los fantasmas del pasado. Pero los negocios eran los negocios, y la adquisición de un centro de investigación era demasiado importante como para delegarla en otra persona. Llegada en 20 minutos, señorita Fenwick, anunció el piloto por el intercomunicador. Tasha asintió, aunque él no pudo verlo, y cerró el portátil. Fuera de la ventanilla, el paisaje le resultaba familiar. El río, las colinas que rodeaban la ciudad, la zona industrial de las afueras. Todo parecía más pequeño que en sus recuerdos. En esos 11 años, Tasha había transformado por completo su vida. Genomedics había pasado de ser una arriesgada startup a una corporación de valoración multimillonaria cuyas tecnologías de medicina personalizada utilizaban las principales empresas farmacéuticas y centros de investigación de todo el mundo. La propia Tasha, antaño una humilde analista de datos, figuraba ahora en la lista de las mujeres más influyentes del sector tecnológico. La invitaron a hablar en conferencias internacionales, la entrevistaron para las principales publicaciones empresariales y le pidieron que formara parte de los consejos de administración de otras empresas. Pero lo más importante es que encontró la libertad interior. Liberarse de las expectativas de los demás, de la necesidad de ajustarse a las normas de otros, del miedo a perder algo que nunca fue realmente valioso. El avión empezó a descender y Tasha se preparó para aterrizar. Esta vez no volaba como invitada a una conferencia, sino como propietaria de uno de los mayores activos de la ciudad. El centro de investigación que Genomedics estaba adquiriendo iba a ser la base para el desarrollo de una nueva línea de medicamentos personalizados. El aeropuerto de New Brighton tenía el mismo aspecto que hacía un año, la misma terminal privada, el mismo personal. Tasha miró involuntariamente a su alrededor en busca de una figura familiar entre los recepcionistas, pero Elliot no estaba allí. Tal vez tenía el día libre o le habían asignado otro turno. En cualquier caso, Tasha se sintió aliviada. Habría preferido evitar otro encuentro incómodo. El avión aterrizó en la pista y tras apagar su velocidad, se dirigió hacia la terminal privada. Tasha guardó sus documentos en el maletín y se preparó para salir. Le esperaba un día ajetreado. Reuniones con la dirección del centro de investigación, firma de los últimos documentos, conversaciones con los nuevos empleados. Cuando la pasarela bajó y Tasha comenzó a descender, lo vio. Elliot estaba apartado de la delegación oficial que la saludaba, pero lo suficientemente cerca como para que ella no pudiera evitar verlo. No llevaba el uniforme de un empleado de aeropuerto, sino un traje, en otro tiempo caro, pero ahora claramente desgastado. Sus miradas se encontraron por un momento y Tasha sintió un extraño escalofrío. Ni miedo, ni excitación, más bien recelo. ¿Qué hacía él aquí? ¿Por qué no llevaba uniforme? ¿Por qué había venido? Pero su compostura profesional le impidió mostrar confusión. Tasha siguió bajando por la rampa, sonriendo a los representantes del centro de investigación, estrechando manos, respondiendo saludos. Elliot no se movió de su asiento, limitándose a observarla desde lejos. Su rostro expresaba una compleja mezcla de emociones, admiración, amargura, algo más que Tasha no podía o no quería reconocer. Señorita Fenwick, la máquina está lista, le informó el asistente del centro de investigación. Gracias, asintió Tasha. ¿Puede concederme un minuto? Quiero hablar con ese caballero, señaló a Elliot con la cabeza. Por supuesto, señorita Fenwick. La estaremos esperando en el coche. Tasha se dirigió hacia Elliot, sintiéndose extrañamente decidida. Si había venido a montar una escena o a tratar de manipularla, era mejor enfrentarse a él de inmediato, antes de que empezaran las reuniones de negocios. Elliot asintió, deteniéndose frente a él a cierta distancia. No esperaba verte aquí.
y menos sin uniforme. Tasha intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa. Me he tomado el día libre. Quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Ella mantuvo la cara seria, manteniendo una distancia profesional. Elliot miró a su alrededor, claramente incómodo con las miradas del personal del aeropuerto y del séquito de Tasha. ¿Quizá en un lugar más privado? Tengo una agenda apretada, Elliot, dijo Tasha negando con la cabeza. Si tienes algo que decir, dilo ahora. Suspiró, haciendo acopio de sus pensamientos. He oído que Genomedics va a adquirir el centro de investigación de New Brighton. Sí, así es, confirmó Tasha, aún sin saber a dónde quería llegar. Y estaba pensando. Elliot vaciló, con evidente dificultad para encontrar las palabras. Seguramente habrá nuevos puestos vacantes. Necesitaréis gente con experiencia en finanzas, gestión. Tasha se quedó paralizada un instante, comprendiendo por fin lo que él quería. Elliot Harwood, el hombre que 11 años atrás la había echado de su propia casa por elegir invertir en una startup en lugar de pagar la hipoteca, ahora le pedía trabajo. La ironía de la situación era casi dolorosa. ¿Me estás pidiendo trabajo?, preguntó sin rodeos mirándole a los ojos. Te pido una oportunidad. Elliot le sostuvo la mirada. Tasha, sé lo que parece, después de todo lo que ha pasado entre nosotros, pero estoy desesperado. Un trabajo en el aeropuerto es lo único que he podido encontrar desde el escándalo financiero. Y tú siempre has sido una persona justa. Tasha sintió que le subía una oleada de rabia por dentro, no una rabia brillante y ardiente, sino una rabia fría y cristalina. Este hombre que una vez la había humillado, que la había echado de su casa, ahora estaba ante ella, clamando por su justicia. Justicia, repitió, saboreando la palabra. Interesante elección de palabra, Elliot. ¿Fue justo lo que me hiciste hace 11 años? Él bajó los ojos. No, y me arrepiento todos los días. Te arrepientes porque fue un error, dijo Tasha con calma pero con firmeza. Porque aquel proyecto aventurero que ridiculizaste me trajo el éxito y tus sólidas decisiones profesionales te trajeron aquí, con el uniforme de empleado de aeropuerto. Sí, Elliot no negó lo evidente. Estaba equivocado, en todo. Y ahora te pido ayuda. Tasha miró su reloj. Tengo una reunión dentro de 30 minutos, pero vamos a dejar las cosas claras, Elliot. ¿De verdad crees que debería darte trabajo después de todo lo que hemos pasado? No debería, sacudió la cabeza, pero puedes, por lo que una vez tuvimos, por 11 años de matrimonio, 11 años que terminaron con «Aquí no hay vivienda gratis, fuera». Tasha lo citó sin emoción, limitándose a recordar un hecho. Elliot se estremeció como si recibiera un golpe. Estaba enfadado. La gente dice todo tipo de cosas cuando está enfadada. No, Elliot, lo interrumpió Tasha. La ira acaba de quitar los filtros. Dijiste exactamente lo que creías estar diciendo en ese momento, que vivía en tu casa gratis, que no tenía derecho a tomar decisiones económicas contrarias a las tuyas. No pudo encontrar nada que objetar. Y ahora, continuó Tasha, cuando mis decisiones financieras resultaron acertadas y las tuyas te llevaron a la ruina, vienes a pedirme un trabajo, un lugar libre donde vivir, metafóricamente hablando. Eso no es cierto, Elliot sacudió la cabeza. Trabajaría, sería un verdadero activo para la empresa. Con tu reputación en el sector financiero, Tasha enarcó una ceja. Después del escándalo de la manipulación de los activos de los clientes, Genomedics está en el negocio de la tecnología médica, Elliot. Somos responsables de la vida de las personas. No puedo arriesgarme a contratar a alguien con una ética laboral cuestionable. El rostro de Elliot se contorsionó con una mezcla de dolor e ira. Así que te estás vengando, dijo en voz baja. Por lo de la otra noche, por lo que te dije. No, Elliot, dijo Tasha negando con la cabeza.
Venganza es cuando haces algo para herir a otra persona. No estoy haciendo nada para ayudarte. Hay una diferencia. Para mí no, sonrió con amargura. En mi posición, tu negativa equivale a una sentencia. Dramatizando como siempre, suspiró Tasha. Hay otras empresas en New Brighton, otras oportunidades. No necesitas mi ayuda exactamente. Pero nadie me contratará después de ese escándalo. Y ese es mi problema. ¿Por qué? Tasha lo miró directamente, sin una sombra de simpatía. Tomaste una decisión, Elliot. Inversiones arriesgadas, manipulación de los activos de los clientes. Sabías en lo que te metías. Hice lo que se esperaba de mí. Había desesperación en su voz. La empresa exigía resultados a cualquier precio. Y tú elegiste satisfacer sus expectativas por encima de tus propios principios éticos, asintió Tasha. Como una vez elegiste el estatus y la imagen por encima de nuestro matrimonio. Siempre fue tu elección, Elliot. Y ahora vives con sus consecuencias. Elliot apretó los puños, tratando claramente de contener sus emociones. ¿Así que vas a dejar que me pudra en este agujero?, preguntó, señalando con la cabeza el edificio del aeropuerto. ¿Cuándo podrías haberme ayudado con una sola palabra? Tasha miró el reloj. El tiempo se agotaba, pero esta conversación era importante, no tanto para Elliot como para ella misma. Una oportunidad para decir por fin todo lo que había estado sintiendo todos estos años. ¿Sabes lo que he aprendido en estos 11 años, Elliot?, preguntó. Que la verdadera fuerza no consiste en controlar a los demás o ajustarse a las expectativas de otros. La verdadera fuerza es la capacidad de ser fiel a uno mismo, incluso cuando todo el mundo dice que estás equivocado. Elliot se quedó callado, mirándola con envidia y amargura mal disimuladas. Me echaste de casa porque me atreví a ir en contra de tu visión de nuestra vida, continuó Tasha. Porque te importaba más lo que pensaran los vecinos y los colegas que lo que yo quisiera. Y aquí estamos, yo con una empresa que vale miles de millones y tú mendigando un trabajo en el aeropuerto. «Eso te gusta, ¿verdad?», preguntó Elliot en voz baja. «Verme así, humillada, destrozada». «No, Elliot», negó Tasha con la cabeza. «No me importa en absoluto. Y eso es probablemente lo peor para ti. Saber que ya no importas en mi vida». Sus palabras, pronunciadas sin ira pero con absoluta certeza, le hicieron retroceder como si recibiera un golpe. «Entonces, ¿a qué viene esta conversación?», preguntó. «¿Por qué has venido a verme?». «Para cerrar este capítulo de una vez por todas», respondió Tasha con sencillez. «Hace 11 años me echaste de nuestra vida juntos. Hoy te demuestro que fue lo mejor que pudiste hacer por mí». Se dio la vuelta, a punto de marcharse, pero Elliot la agarró del brazo. «Espera». Había desesperación en su voz. «Por favor, Tasha, no te lo pido por mí. Mi madre está enferma, necesita un tratamiento caro». Tasha le soltó la mano mirándolo con incredulidad. «No tienes madre, Elliot. Murió un año antes de que nos conociéramos. Ni siquiera puedes estar tan desesperado como para no mentir». Elliot bajó los ojos, atrapado por la evidente mentira. «No sé qué más decir para que me ayudes», murmuró. «Nada», negó Tasha con la cabeza. «Porque no lo haré, ni por venganza ni por Schadenfreude. Solo porque no mereces mi ayuda y porque no me importa lo que te pase después». Con esas palabras se dirigió al coche que la esperaba. Elliot la seguía con la cara contorsionada por una mezcla de ira y desesperación. «Te vas a arrepentir», le gritó. «Algún día tu suerte se volverá contra ti». Tasha no se volvió. Las amenazas de un hombre que lo había perdido todo, su trabajo, su dignidad, incluso su capacidad para decir la verdad, no merecían su atención. En el coche, respiró hondo, sintiéndose extrañamente aliviada. Era como si por fin se hubiera cortado el último hilo que la ataba al pasado. Elliot Harwood ya no tenía poder sobre sus emociones, sobre sus decisiones, sobre su vida. «Al centro de investigación, por favor», dijo al conductor.
El día transcurrió entre reuniones de negocios, negociaciones, encuentros con nuevos empleados. Tasha se sumergió por completo en su trabajo, dejando muy atrás el incidente de la mañana. Al anochecer se habían completado todos los trámites, se había firmado el contrato y el centro de investigación pasaba a formar parte oficialmente de Genomedics. Ya en el avión, preparándose para el vuelo de regreso a Seattle, Tasha miró por la ventanilla las luces de New Brighton. La ciudad donde comenzó su historia era ahora un punto más en el mapa de los intereses empresariales de Genomedics. Su teléfono vibró. Un mensaje de Zoe. ¿Cómo ha ido? ¿Se cerró el trato? Tasha sonrió y tecleó una respuesta. Trato cerrado. El equipo es genial. Una cosa más. He conocido a Elliot. La respuesta llegó al instante. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué quería? En el aeropuerto. Pidió trabajo en nuestro nuevo centro. Está de broma. Después de todo lo que ha hecho. ¿Y qué le dijiste? Tasha pensó un momento, luego tecleó. Dijo que no estábamos dirigiendo una organización benéfica para exmaridos y que no me importa en absoluto lo que le pase después. Duro, pero bien merecido. Espero que haya captado la indirecta. No estoy segura, pero ese ya no es mi problema. Tasha guardó el teléfono y se recostó en su cómodo sillón. El avión se preparaba para despegar. En unos minutos, New Brighton quedaría atrás, física y emocionalmente. 11 años atrás, había dejado esta ciudad con el corazón roto y un futuro incierto. Hoy volaba con una sensación de finalidad, con la certeza de que el círculo se había cerrado. Una vez Elliot la había echado de su casa con las palabras: «Aquí no hay vivienda gratis, fuera». Hoy salió de su propio avión para demostrarle que aquellas palabras, que deberían haberla destrozado, eran en realidad liberadoras. El avión empezó a acelerar por la pista. Tasha cerró los ojos, sintiendo cómo aumentaba la velocidad a medida que se despegaba del suelo, precipitándose hacia arriba. Del mismo modo, su vida, antes limitada por las expectativas y los miedos de los demás, era ahora un vuelo hacia nuevas alturas. New Brighton permanecía abajo, haciéndose cada vez más pequeño hasta convertirse en una dispersión de luces sobre el oscuro lienzo de la tierra. Tasha pensó en Elliot, que ahora probablemente estaba de regreso a su piso de alquiler en las afueras de la ciudad. El hombre que una vez había definido su vida era ahora solo un episodio fugaz de su historia. No hubo regodeo ni compasión, solo la tranquila constatación de que existía la justicia, no como castigo, no como venganza, sino como consecuencia natural de nuestras elecciones y acciones. Elliot eligió una vida basada en las trampas del éxito, en ajustarse a las expectativas de los demás, en el miedo a perder el estatus, y acabó perdiéndolo todo. Ella eligió ser fiel a sí misma, a sus valores y a su visión, incluso cuando eso significaba perder comodidad y seguridad. Y terminó ganando mucho más de lo que podría haber soñado. Señorita Fenwick, hemos alcanzado altitud de crucero. La hora prevista de llegada a Seattle es las 22:30, anunció el piloto por el intercomunicador. Tasha le dio las gracias y volvió a abrir el portátil. La vida seguía. Había nuevos proyectos por delante, nuevos retos, nuevas oportunidades. New Brighton y Elliot Harwood estaban en el pasado, como una lección, como un recordatorio de lo importante que es ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo entero dice que te equivocas. Y si había algo de venganza en su destino, no era intencionada ni planeada, sino simplemente una consecuencia natural de las decisiones que ambos habían tomado 11 años atrás. La noche en que él la había echado de casa y ella había encontrado fuerzas para empezar una nueva vida. El verdadero éxito, se dio cuenta Tasha, no se trataba de dinero o estatus. El verdadero éxito es la libertad de ser uno mismo, de ser fiel a tus principios y de poder construir una vida según tus propias condiciones, no según las expectativas de los demás. Y en ese sentido, ella tuvo verdadero éxito.
No porque tuviera un jet privado y una empresa valorada en miles de millones, sino porque se encontró a sí misma, fuerte, independiente, fiel a sus valores. Mirando al cielo nocturno por el ojo de buey, Tasha sonrió. A veces, la vida da regalos extraños envueltos en dolor y decepción. 11 años atrás, Elliot le había dado, sin saberlo, el regalo más preciado de todos, la libertad de encontrar su propio camino. Y por eso, incluso podría habérselo agradecido, pero ni siquiera eso se merecía.